Hola con todos, bienvenidos una vez más a su canal favorito Back in Communism. El día de hoy tenemos un nuevo video. En esta ocasión les traigo la vida y obra de Karl Marx, el autor más citado en la historia del pensamiento humano y uno de los filósofos más controversiales de la era moderna. Bueno, ¿qué podemos decir de Karl Marx que no se ha dicho ya? Es difícil decir algo nuevo de alguien que ha sido referenciado por miles de personas. Pero podemos empezar por resaltar la vigencia de su pensamiento para los tiempos actuales. La gran mayoría de su obra sigue vigente pese a que Marx nació hace más de 200 años. Su tan particular visión de la realidad sigue dándonos respuestas sobre los grandes problemas que enfrenta el mundo actual, y su pensamiento continúa siendo una inspiración para millones de personas. Después de esta breve introducción, vamos a empezar con el video. Punto 1. Contexto histórico. La Alemania del siglo XIX. En el año 1815, aproximadamente 3 años antes del nacimiento de Marx, sucedieron dos eventos importantes dentro de Europa. El primero fue la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo. By the way, amigos, nunca invadan Rusia, jamás lo hagan, eso nunca termina bien. Quedan advertidos. Y el segundo fue la formación, la que en sus días fue la Confederación Germánica. En 1814, en la capital austríaca, se celebró el Congreso de Viena. Este fue un encuentro internacional convocado con el objetivo de restablecer las antiguas fronteras de Europa, las que existían antes de la llegada de las guerras napoleónicas. El Congreso también pretendía reorganizar las ideologías políticas provenientes del antiguo régimen, es decir, la defensa de los sistemas autoritarios monárquicos en contraposición a los sistemas estatales republicanos de tinte liberal esgrimidos por los ideales revolucionarios franceses de la Ilustración. En 1815, a raíz del Congreso de Viena, 39 estados alemanes herederos del Sacro Imperio Romano Germánico se asociaron formando la Confederación Germánica, como una medida de protección frente a posibles invasiones por parte de Francia u otros estados europeos. Al mismo tiempo, se propuso un sistema de mercado común, estandarización de medidas, aduanas libres e integración económica en todo el territorio de la Confederación Germánica. Por mi temor a pronunciarlo de manera incorrecta y que terminen haciéndome bullying, incorporo el nombre de la Unión Comercial y su extensión territorial en la pantalla que están viendo en este momento. Producto de la Unión Comercial, la población urbana creció rápidamente en todo el territorio de la Confederación. Así, por ejemplo, la ciudad de Berlín pasó de 172.000 habitantes en el año 1800 a 826.000 habitantes en el año 1870, casi quintuplicando su población en 70 años. La mayoría de ciudades germanas pasaron por un proceso similar. La Confederación también inició un rápido proceso de industrialización en todo su territorio. El mismo proceso de tecnificación y desarrollo industrial que tuvo el Reino Unido en el siglo XVIII y que ya explicamos en el video sobre la vida y obra de Adam Smith, se replicaba ya en Alemania y en otros países de Europa durante el siglo XIX. Sin embargo, la historia en Alemania fue distinta, ya que a diferencia del Reino Unido o Francia, Alemania llegó tarde al reparto colonial y no disponía de colonias de ultramar con abundantes recursos naturales para alimentar sus fábricas. Pese a esta limitante, pudo emprender un proceso de industrialización exitoso. Los secretos de este proceso de industrialización germano fueron: 1. La explotación de recursos naturales dentro del territorio alemán, especialmente de recursos estratégicos como el hierro o el carbón. La extracción de estos recursos no fue fácil, fue un proceso muy accidentado, fue un proceso difícil, las minas no tuvieron un fácil acceso y tampoco existen en abundancia. Los recursos fueron extraídos sí, pero con grandes pérdidas. 2. Un potente sistema educativo. Se consideraba que la educación germana fue la mejor de toda Europa en su época, tanto en sus niveles primario, secundario y de tercer nivel. Fue Alemania el primer país del mundo en instaurar una educación pública, gratuita y obligatoria en varios de sus niveles. Todo un logro y un ejemplo para la humanidad. Y finalmente, 3. Una tradición artesanal, de disciplina y esfuerzo laboral. Alemania, a diferencia de otros países como Francia o España, no estaba tan acostumbrada a las inmensas cantidades de ganancias económicas que les proporcionaban las colonias de ultramar, por lo que su población forjó durante siglos una disciplina de esfuerzo y trabajo, a diferencia de otros países de Europa, con colonias fuera de sus fronteras en donde la plata llegaba sin necesidad de mayores esfuerzos desde América, Asia o África.
Dentro de este proceso de industrialización y tecnificación, resaltaban las industrias energéticas, siderúrgicas y armamentísticas. Las principales consecuencias derivadas de todo este proceso fueron el rápido crecimiento de la clase media y el resurgir y la intensificación del sentimiento de nacionalismo alemán. Sentimiento que acompañaría a este país por muchísimo más tiempo, como todos ya sabemos. Así es, el nacionalismo alemán no nace con Hitler ni con los nazis y es en realidad una historia de larga data. Fue así que la Confederación Germánica abandonó sus últimos eslabones de producción feudal y mostraba ya todos los elementos de un moderno estado industrial capitalista. Este proceso de industrialización fue menos lesivo con el proletariado en comparación de otros países del mundo, como en Estados Unidos, particularmente por la extensión significativa de la clase media alemana y el gran nivel educativo que manejaba el país. O sea, no eran personas indigentes dispuestas a trabajar hasta la muerte por un pan. Un gran sector de la población tenía opciones. Sin embargo, no dejó de ser un proceso difícil y extenuante para la clase trabajadora que fue obligada a trabajar sin descanso, aunque ciertamente tuvo un resguardo de derechos mayor que el que hubo en otros países. Por ponerles un ejemplo, fue en la Confederación Germánica que el gobierno del canciller Otto von Bismarck creó el primer sistema de seguridad social. Con seguridad social y con educación pública y gratuita, la suerte del proletariado en Alemania fue muchísimo mejor que en el resto del mundo. En el siglo XVII se había firmado el Tratado de Westfalia, un convenio que limitaba considerablemente la influencia de la Iglesia dentro de los estados europeos, concediendo más poder a los monarcas de los estados-nación, mientras que Martín Lutero en el siglo XVI había iniciado en la propia Alemania la Reforma Protestante. Estos dos hechos cambiaron radicalmente el panorama religioso en el continente para siempre. La Iglesia y el Papa nunca más volverían a ser los mandamases de Europa. Pese a que estos hechos sucedieron siglos atrás del nacimiento de Marx, y pese a que la Iglesia y la religión dejaron de tener el peso que alguna vez tuvieron en las decisiones políticas de la época, son importantes de resaltar debido a que parte del pensamiento de Marx y de filósofos alemanes contemporáneos a él como Friedrich Nietzsche tenían a la religión y al papel que desarrolló la Iglesia católica y protestante como material de análisis. Punto 2. Contexto histórico. Occidente en el siglo XIX. La independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII dio la pauta para la independencia del resto de colonias europeas en las Américas. En el año 1819, Colombia declara su independencia del Reino de España. En el año 1803, Napoleón le vende a los Estados Unidos, en un acto inesperado para el gobierno norteamericano y para el resto del mundo, la región entera de la Luisiana por el módico costo de $15 millones, un ofertón. Esto incrementaría notablemente la extensión territorial de los Estados Unidos, a la vez que le dio la posibilidad a Napoleón de recibir recursos para continuar con la guerra en Europa. Europa, al perder sus colonias en América, se enfocaría en la explotación de sus colonias en África y en Asia. El Reino Unido, por ejemplo, intensificó la explotación de sus colonias como Singapur, Egipto y Hong Kong, mientras que Francia intensificaría la explotación en África. Ya saben, los recursos para la industria de algún lugar tenían que llegar, pues. El proceso de industrialización que mantuvo el Imperio Británico durante el siglo XVIII fue replicado en Europa Occidental y en los Estados Unidos. La diferencia de clases en estos países fue abismal, por lo que el proletariado urbano fue condenado a trabajar hasta su muerte y en condiciones infrahumanas. Esto provocó el caldo de cultivo de las primeras protestas laborales alrededor del mundo y el lento y largo proceso de reivindicación de derechos laborales que hasta la fecha no termina. Sin embargo, no todos los países occidentales estaban tan interesados en industrializarse. Existieron regiones en América y en Europa que no emprendieron procesos de industrialización a favor de mantener por todavía más tiempo la servidumbre o la esclavitud, como por ejemplo el sur de los Estados Unidos, Latinoamérica o Rusia. Como que no es muy atractiva la idea de industrializarse para los políticos cuando aún tienes a un pueblo totalmente de rodillas. Para que tengan una idea de la explotación laboral que llegaron a tener los países industrializados en el siglo XIX, no existía jornada laboral máxima, se podía trabajar más de 8 horas al día, usualmente se llegaba a un promedio de 16 horas diarias de trabajo en los Estados Unidos, no existían descansos por fines de semana o feriados, no existía edad mínima para empezar a trabajar, bien podías trabajar desde que eras un niño y no había ningún problema con eso.
no existía un sistema de seguridad social. Si te enfermabas o tenías un accidente de trabajo, los gastos no eran cubiertos por la empresa o por un sistema de aseguradoras. No existía salario mínimo, bien te podían pagar una miseria, y usualmente todos estos factores se daban al mismo tiempo combinados. Trabajabas sin descanso, sin seguro, desde que eras un niño, te pagaban una miseria y trabajabas hasta la muerte. Punto 3. Vida de Karl Marx. Karl Heinrich Marx nace un 5 de mayo de 1818 en Treveris, Reino de Prusia, Confederación Germánica, un pequeño poblado cerca de Luxemburgo, ubicado en la actual Alemania. Fue el hijo de una familia de clase media acomodada de ascendencia judía. En 1836 se casó con quien sería el amor de su vida, Jenny. Repito, el apellido lo pongo en pantalla. Nuevamente, no quiero que me hagan bullying por no saber alemán. Y tuvo 7 hijos con Karl Marx, 4 de los cuales murieron cuando eran niños. Algo que marcó su vida fue su activismo político a favor de la causa socialista, convirtiéndose en una destacada figura de la Primera Internacional. Además de su amistad con Friedrich Engels, con quien escribiría varios libros, incluido El Manifiesto del Partido Comunista. De largo su libro más famoso, En conjunto de El Capital, que lo escribiría en solitario. Durante su vida ejerció varios oficios, como escritor o editor de libros, y después de múltiples problemas en su vida personal, como la expulsión que sufrió en Francia, o que estuviese impedido de volver a su natal Prusia por motivos políticos. Finalmente, en 1849, se mudó a la capital británica de Londres, junto a su esposa y sus hijos. Y fue ahí mismo, en Londres, que Marx experimentaría una profunda pobreza, pero también escribiría sus mejores trabajos. El Capital fue escrito enteramente en Londres, para finalmente morir como apátrida el 14 de marzo de 1883. A su funeral solo asistirían 11 personas, y sus restos mortales se encuentran reposando actualmente en el cementerio Highgate en Londres. A diferencia de Adam Smith, Marx tuvo una vida muy accidentada, llena de altibajos y dificultades. La gran mayoría del reconocimiento que tiene hoy llegaría después de su muerte. Punto 4. Pensamiento de Karl Marx. Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, uno de los grandes filósofos marxistas, diría alguna vez que el marxismo es la materialización de lo mejor que ha dado el pensamiento europeo en el siglo XIX. Combinaba el pensamiento económico político inglés, la filosofía clásica alemana y las reivindicaciones revolucionarias francesas. Esto quiere decir que el pensamiento de Marx fue inspirado por filósofos ingleses, franceses y alemanes de la talla de Hegel, David Ricardo, Feuerbach, Voltaire, Adam Smith, David Hume, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, entre otros pensadores como el ruso Mikhail Bakunin. La base del pensamiento de Marx fue el materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? Es una corriente filosófica que define a la materia como el sustrato de toda la realidad existente, sea concreta o abstracta como los pensamientos. Como podrán haberse dado cuenta, el materialismo dialéctico excluye tajantemente la existencia de Dios o de lo inmaterial. Desde esta perspectiva, solo existe la materia, no existe ni el cielo, no existe ni el infierno, ni Dios, ni alma, ni mundo de las ideas, ni nirvana, ni nada de esas cosas. El materialismo dialéctico también declara que toda la realidad puede ser comprendida a través de su naturaleza material y de las circunstancias en que ésta se desenvuelve. Lo que quiere decir Marx es que la historia del universo no es otra cosa que la historia de la evolución de la materia y de las circunstancias en que ésta se desarrolló y se sigue desarrollando. Intentemos explicarlo mejor con un ejemplo. Veamos esta imagen y preguntémonos, ¿qué estamos viendo en pantalla en este momento? Muchos podrían decir que es un reloj. Pues no, en realidad se trata de una mezcla de plástico, metal, acero, componentes electrónicos. Y entonces, ¿por qué todos respondimos que es un reloj? Pues porque todos lo utilizamos para ver la hora. Es decir, esto no se define por sus características, se define por la utilidad que le damos y cómo este objeto material se desenvuelve en sus circunstancias de uso. Esta percepción de la realidad puede ser aplicada también a los seres vivos, que para Marx siguen siendo una expresión de la evolución de la materia. Recordemos que todo lo existente es materia desde la perspectiva del materialismo dialéctico. Por este motivo,
centraría su estudio en el proletariado y en las circunstancias de uso que tendría este. Ahora que tenemos claro qué es el materialismo dialéctico, vamos a hablar de la parte medular del pensamiento de Karl Marx. En realidad, Marx fue un autor menos original de lo que se cree. Su teoría del trabajo es muy similar a la que ya manejaba Adam Smith. Su descripción de las clases sociales ya fue expuesta con anterioridad por otros pensadores, y así podemos seguir citando conceptos falsamente atribuidos a Marx. En lo que sí destacó en originalidad y en lo que se considera la parte más importante de todo su trabajo es el desarrollo de la teoría de la plusvalía. Para entender esto debemos primero considerar qué es la teoría del valor. Para Marx, el valor de los objetos se define por la suma del trabajo en conjunto que se necesitó para desarrollar un objeto determinado. Volviendo al ejemplo del reloj, el costo del reloj vendría a ser la suma del conjunto de cuánto costó fabricar el plástico, de cuánto costó fabricar el acero, de cuánto costó ensamblar las partes, del trabajo de diseño, del trabajo de investigación para la modernización de componentes electrónicos, etc. Evidentemente, este trabajo de ensamblar piezas, desarrollar investigación aplicada, refinar acero, producir y manufacturar plástico, es desarrollado por los empleados de una fábrica quienes reciben una remuneración por su trabajo. Esto es muy importante. Marx consideraba que las máquinas y los animales simplemente no podían generar valor por sí solos nunca. Solo los seres humanos, por algún motivo que hasta ahora no sabemos cómo explicar muy bien, pueden generar valor mediante el trabajo. Ahora, ¿por qué Marx consideraba este sistema de producción tan perverso? Sumando todo el trabajo conjunto y el costo de los materiales para hacer el reloj, sumarían aproximadamente unos $30 por unidad. Sin embargo, el reloj es vendido en el mercado por $60 por unidad. Evidentemente, los $30 restantes son absorbidos por el capitalista dueño de la fábrica. Marx explica que estos $30 restantes acrecentan el patrimonio del dueño de la fábrica, ya que él es el dueño de los medios de capital o medios de producción. Explicado de manera práctica, estos son los objetos que sirven para fabricar otros objetos. En el caso específico del reloj, los bienes de capital o bienes de producción vendrían a ser la línea de montaje, el laboratorio de investigación, la planta de refinamiento de acero, la planta de refinamiento de caucho, de plástico, etc. Mientras que los obreros, que no tienen en su posesión medios de producción, son obligados a vender su fuerza de trabajo a un costo inferior al real para subsistir. En este ejemplo concreto del reloj, volviendo nuevamente, pese a que los trabajadores trabajan 8 horas al día, solo serían remunerados en realidad por las primeras 4 horas de trabajo realizado. Ahora, ¿por qué existen personas que controlan medios de producción y otras que no? Desde la perspectiva de Adam Smith o de los filósofos económicos ingleses, las personas que llegaron a controlar medios de producción son quienes trabajaron más, quienes más se esforzaron y quienes tuvieron el interés individual de conseguir más capital para garantizar un mejor estilo de vida para ellos y para sus hijos. Claro, quienes no lo hicieron fueron las personas que se encontraban satisfechas con su modo de vida actual y que supuestamente no tuvieron el interés individual de mejorar. Y es aquí que Marx responde magistralmente este planteamiento con la teoría de la acumulación primaria de capital. Antes de la revolución industrial no existía una diferencia considerable de progreso económico entre estados. Podemos comparar, por ejemplo, a Gran Bretaña del siglo XVII con las colonias españolas en las Américas en el mismo siglo y podemos apreciar que no existían diferencias radicales de desarrollo económico entre ambos. Sin embargo, Marx explica que pese a que la diferencia de capital preindustrial acumulado entre países no era de una diferencia gigantesca, como sí podría ser la diferencia actual entre países. El capital que obtuvo Europa Occidental, producto de la esclavitud, el saqueo imperial y el colonialismo, fue el impulso suficiente para que las familias burguesas de Europa pudieran acumular más medios de producción y garantizar su condición de élite privilegiada a perpetuidad. Pese a que uno de los valores sagrados de la Ilustración y de la Revolución Francesa fuese la igualdad, en la práctica las relaciones de poder en Europa y en el mundo se hicieron en desigualdad de condiciones, especialmente entre trabajadores y burgueses, que se beneficiaron durante siglos de la esclavitud y el colonialismo en las Américas, en Asia y en África. Una de las grandes virtudes de Marx
fue expandir su mirada fuera de las fronteras europeas para visualizar la realidad global y así explicar la realidad del continente europeo con base a esta. Y de esta manera empezaría un aparente e interminable ciclo de explotación capitalista. Por un lado, los burgueses, que ya obtuvieron grandes réditos del colonialismo y la esclavitud, seguirían obteniendo altísimas rentas producto de la plusvalía del trabajo obrero. Esto a su vez les permitiría acumular más capital y más medios de producción, lo que haría que la brecha económica sea cada vez más grande entre capitalistas y obreros, condenando a la clase trabajadora a la miseria de por vida. Recordemos que esto se dio en el contexto del siglo XIX. De esto ya habíamos hablado. 16 horas diarias de trabajo, no fines de semana, salario mísero, falta de seguridad social y falta de garantías laborales en general. Ahora, si el sistema es tan malévolo, ¿por qué la gente simplemente no se rebela contra él? Tomando en consideración que la clase obrera representa el gran grueso de la sociedad y fácilmente podría vencer y derrocar a los burgueses. Así como en el pasado los burgueses derribaron a los monarcas, y todavía más en el pasado fueron los políticos seccionales quienes derribaron a los grandes dictadores y emperadores. Para Marx existe todo un entramado social que impide una revolución proletaria y un cambio real en el sistema. A este entramado lo podemos dividir entre la infraestructura y la superestructura. La infraestructura es la condición de explotación ya descrita: fábricas, burgueses, trabajadores, plusvalía. Mientras que la superestructura se constituye del conjunto de los elementos de la vida social que mantienen el status quo y que permiten que la infraestructura funcione. Como parte de la infraestructura podemos mencionar a los burgueses, que pagan una miseria a los trabajadores, en general las fábricas y los medios de producción, los factores más evidentes de la explotación capitalista. Mientras que en la superestructura se encuentran todos los elementos que impiden que el trabajador siquiera piense en rebelarse o se alíe con otros trabajadores para modificar el sistema. Aquí, por ejemplo, están los medios de comunicación, que te dicen que el capitalismo es el mejor sistema que existe en la historia de la humanidad y que si trabajas lo suficiente puedes llegar a tener más dinero que Jeff Bezos. La cultura en su globalidad, que muchas veces tiene un discurso de superioridad racial intrínseco, especialmente en las Américas, y que te dicen que por ser indígena o por ser negro es normal que ganes un salario menor y no debería hacer un drama sobre eso. La religión, que te dice que estar calmado, tranquilo, hacer tus rezos y no desafiar ningún tipo de autoridad es lo mejor que puedes hacer para ganarte el cielo y la felicidad eterna. O un estado que te amenaza con condenarte a pena de muerte si te rebelas a tus patrones. Recordemos que estas eran las condiciones materiales del siglo XIX. Hoy en pleno siglo XXI, el rol que juegan estas instituciones ha variado. Existen además otras consideraciones que ayudan a explicar por qué motivos no se dio una revolución proletaria. El primero de estos es el concepto del fetichismo de la mercancía. Marx explica que en una sociedad productora de mercancías, estas aparentemente tienen una voluntad independiente de quienes la produjeron. Es decir, el objeto oculta la explotación real que ha sufrido la clase trabajadora en el desarrollo de esa mercancía. Miremoslo mejor con un ejemplo. Una chica mira en el mostrador de un centro comercial unos zapatos que le parecen geniales. La chica no se cuestiona la explotación que sufrieron los trabajadores para fabricar esa mercancía. Desconoce las enfermedades de piel que sufrieron los trabajadores producto de la refinación del cuero. Desconoce la contaminación a tierras cultivables en países del tercer mundo, en donde se realizó el tinte al zapato, y desconoce que hubo trabajadores que perdieron la vida creando esa mercancía. La chica se relaciona directamente con el par de zapatos, sin visualizar toda la explotación humana detrás de la fabricación de los mismos. Lo único que piensa es que los zapatos son lindos y que los va a comprar para irse de fiesta. El resultado del fetichismo es la apariencia de una relación directa entre las cosas y no entre las personas. El segundo concepto que vamos a citar en este momento es el de alienación. Marx dedujo que los trabajadores que sufren este ciclo parasitario de explotación perpetuo por parte de la clase burguesa terminan alienados, es decir, pasan a un estado de conciencia en donde, al no poder desprenderse de su jefe capitalista y al no ser conscientes de la explotación que están sufriendo, terminan trabajando de mala gana, desprovistos de todo medio de producción, de motivación real para trabajar y de toda conciencia individual o colectiva que pueda provocar un cambio real en el sistema. Es decir, el trabajador asume una suerte de, bueno, al menos pues puedo comer, y esto bien podría ser peor.
y no se inmuta por intentar cambiar su situación individual o cambiar la situación colectiva. Por cierto, si te consideras un trabajador alineado, que yo sé que sí, así como si no lo haces, dale like al video y suscríbete al canal. Estaré subiendo videos sobre ciencias sociales todos los martes. Tu suscripción y tu like me ayudan a seguir trayendo contenido de calidad al canal. Bueno, ahora pasemos al siguiente punto. Según Marx y Engels, a través de la historia, las personas han tratado de organizarse en diferentes tipos de sociedades bajo la tensión causada entre pobres y ricos, hombres libres y esclavos, los patricios y plebe, señores feudales y siervos, maestros de corporaciones y oficiales, burguesía y proletariado. Para Marx y Engels, este continuo conflicto entre clases sociales sería el motor de la historia, y su curso está determinado en gran medida por las condiciones económicas en las que se desenvuelven. Marx estudió las distintas fases de producción que atravesó Europa a través de la historia, dividiéndolas en 4. 1. El comunismo primitivo, como en las sociedades tribales cooperativas. 2. Sociedad esclavista, un desarrollo de tribal a ciudad-estado en donde nace la clase aristócrata. 3. Feudalismo. Los aristócratas terminan convirtiéndose en la clase dominante, mientras los comerciantes evolucionan a capitalistas. Y 4. Capitalismo, en donde los grandes capitalistas terminan siendo la clase dominante, que crea y emplean al proletariado. Marx creía que el capitalismo, producto de sus propias contradicciones y errores, y gracias al avance tecnológico y científico, iba a terminar derrumbándose, autoimplosionando, para dar paso al comunismo, la última y definitiva fase de producción humana, que consistiría en una sociedad sin dinero, sin Estado, sin propiedad privada y sin clases sociales. Ya saben, toda una utopía de igualdad. Aunque muchos creen que Marx vaticinó el fin del capitalismo a manos de una revolución armada y violenta, en realidad estos planteamientos fueron realizados por filósofos marxistas como Vladimir Lenin o Trotsky, en una suerte de teoría marxista mezclada con oportunismo, ya que estos filósofos, que justificaban las acciones violentas por parte del proletariado, terminarían dando un golpe de estado más adelante en Rusia. Marx en realidad contemplaba la ciencia y al trabajo proletario como los verdaderos agentes revolucionarios y pensaba que la revolución llegaría sin sangre y por un paso ordenado y progresivo, a la vez que cauteloso al comunismo. O sea, casi que no nos vamos a dar cuenta que ya estamos en el comunismo cuando llega, si es que llega. En la práctica, en países como en mi natal Ecuador, por ejemplo, las diversas fases de producción históricas descritas por Marx pueden presentarse en un mismo territorio al mismo tiempo, y no necesariamente la llegada de una marca el fin de la otra. Por ejemplo, en Ecuador existen pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los pueblos Tagaeri y Taromenane, que viven una economía nómada y de subsistencia. Marx bien podría decir que estos pueblos se encuentran dentro de la fase del comunismo primitivo. En Ecuador se han reportado casos de esclavitud moderna en las plantas de Bacá en la costa ecuatoriana. Asimismo, siguen reportándose casos de tráfico de tierras. Si Marx solo viera estos casos por separado, sin mirar el resto del país, bien podría catalogarlos como ejemplos de sistemas económicos de producción esclavista y feudal, respectivamente. Y así mismo encontramos grandes ejemplos de producción industrial capitalista en todo el país, como las centrales termoeléctricas, hidráulicas, plantas de refinamiento de petróleo, o sea, una completa mezcolanza dentro de un estado tan pequeño. Punto 5. Influencia. El pensamiento de Marx creó toda una escuela de pensamiento, los estudios marxistas, que influenciaron en prácticamente todas las ramas de la ciencia existente. Por ponerles un ejemplo, Friedrich Engels descubrió que existen factores sociales determinantes de la salud de las personas, como sus datos de clase, que influyen directamente en su salud y en su calidad de vida. Por eso se considera a Engels uno de los grandes padres de la epidemiología social. En el transcurso del siglo XX, diversos países como la Unión Soviética o la República Popular China emprendieron procesos de transformación económica basados en los preceptos marxistas. Este sistema de gobierno y producción llegó a ser tan popular que en la segunda mitad del siglo XX, más de la mitad de toda la población global vivía en países autodenominados como comunistas. Debido a la inclinación progresista que subyace en la obra de Marx, como ya pudieron haberse dado cuenta, también ha recibido bastantes detractores, especialmente por las élites capitalistas occidentales.
Noam Chomsky, en su libro coescrito con Edward Herman, diría alguna vez, de manera irónica, el comunismo, el peor de los males, ha sido siempre el fantasma temido por los propietarios, puesto que amenaza las raíces mismas de su posición de clase y de su estatus superior. Antes de que se pusiera de moda derribar estatuas en Europa y en Estados Unidos, la tumba de Marx era vandalizada a menudo y ya podríamos saber por qué. Marx era un personaje que lo odias o lo amas, así de simple. Sea como sea, Marx fue el filósofo más importante de todo el siglo XX y su pensamiento modificó radicalmente el mundo en el que vivimos. Sus escritos perduran hasta el día de hoy, dándonos luces sobre los posibles cambios que pueda surtir la realidad. Y hasta aquí llega el video. Si te gustó o no, deja un like y suscríbete al canal. Y si aún no lo has hecho, pues hazlo. También puedes comentar qué te pareció el video o qué opinas de Karl Marx en general. Recuerda que estaré subiendo videos cada semana sobre ciencias sociales. Un abrazo y muy buenas noches con todos.